Seguimos con otros problemas del electromagnetismo. Seguimos con el libro de Sachenko. A ver, aquí nos dicen que tenemos una hoja en forma de triángulo isósceles rectangular, que está cargada uniformemente. Sería esta. Se dobla a la mitad. Por ello se ha realizado el trabajo A contra las fuerzas del campo eléctrico. Lógicamente esto tiene la misma carga. Cuando se dobla, las cargas se oponen y hay que realizar un trabajo para lograrlo, para poder doblarlo. ¿Qué trabajo es necesario ejecutar para plegarlo de nuevo y de la misma manera? Es decir, esto hay que plegarlo otra vez a la mitad. Bueno, sabemos que la energía potencial electrostática es proporcional a la carga al cuadrado e inversamente proporcional a una de sus dimensiones de longitud L. Es proporcional a Q cuadrado entre L. A ver, eso viene de aquí. Vemos que la energía total es la densidad de energía, que es un medio epsilon 0 al cuadrado por el volumen. El cuadrado es carga entre distancia al cuadrado, es decir, proporcional a Q cuadrado entre el cuadrado de eso sería proporcional a Q cuadrado entre L a la 4, pero el volumen es proporcional a L al cubo, así que nos queda Q cuadrado entre L. Carga al cuadrado entre longitud. Primer plegado, este triángulo isósceles se dobla a la mitad. Bueno, el trabajo va a ser la diferencia de energía potenciales desde los dos sistemas eléctricos, el inicial y el final. El sistema tiene dos dimensiones porque es un área. Si una se reduce a la mitad, lógicamente el área se va a reducir a la mitad. Ahora esa área la podemos ver igual, la podemos manejar como si fuera igual a una longitud efectiva al cuadrado. Es decir, la longitud efectiva al cuadrado en este caso debe ser igual a un medio de L cuadrado. Inicialmente la longitud inicial al cuadrado ahora es la mitad, porque el área es proporcional a la longitud final al cuadrado, ¿no? Es decir, que la longitud efectiva la podemos ver como igual a la longitud inicial entre raíz de 2. Luego el trabajo A era la diferencia de las energías inicial y final, o final menos inicial, y entonces va a ser proporcional a, habíamos hablado, a Q cuadrado entre la longitud efectiva. Cuando hacemos el segundo plegado, de nuevo la longitud efectiva se va a reducir en raíz de 2. La carga no cambia, se mantiene, así que Q cuadrado no cambia, solo hemos cambiado la longitud efectiva a una nueva longitud efectiva igual a la anterior entre raíz de 2. Pero resulta que L siempre aparece en el denominador, la unidad de longitud, así que disminuimos esta longitud efectiva, ahora es L efectiva entre raíz de 2, quiere decir que U aumentaría en raíz de 2. Y ahora va a ser proporcional a raíz de 2 por Q cuadrado entre la nueva longitud, la longitud efectiva, que esto inicialmente era A. Es decir, que el nuevo trabajo que tenemos que realizar ahora va a ser raíz de 2 veces A. Aumenta en raíz de 2 veces. Básicamente lo que pasa es que la densidad de energía va aumentando en la medida que disminuimos el área. Eso aumenta entonces el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es proporcional a la densidad de energía. Por eso inicialmente era A y luego pasó a raíz de 2 por A. Aquí nos dicen cuánto aumentaría la energía del campo eléctrico de dos cargas puntuales Q positivas alejadas a una de la otra a gran distancia al acercarlas a una distancia A. Bueno, inicialmente están a una distancia infinita. Ponemos el eje X hacia la derecha, X igual a ser una de las cargas, y la otra carga la vamos acercando hacia esta carga que está en el origen. El trabajo incremental, el incremento de trabajo va a ser entonces la fuerza eléctrica por el incremento de la distancia que nos acercamos de X. El campo eléctrico es constante porque simplemente la fuerza eléctrica es constante, así que el trabajo va a ser la fuerza por la distancia recorrida, en este caso de X. Y la fuerza eléctrica es proporcional era el campo eléctrico por la carga, que en este caso son iguales, por eso da Q cuadrado entre 4pi epsilon 0 X cuadrado. Bueno, en este caso de X está disminuyendo porque nos estamos acercando.
De ahí el signo negativo. Y luego el trabajo lo tenemos integrando esto desde el infinito hasta A. Esta integral es muy simple, nos queda 1 entre x, entre infinito y A, y al final nos queda este resultado. Este es parecido, pero con una esfera. La intensidad del campo eléctrico entre dos esferas concéntricas de radio R1 y R2, R1 menor que R2, es igual a E. Y está dirigido de modo radial, mientras que el espacio restante no hay carga. ¿De qué manera se distribuye la densidad volumétrica de carga si R es mayor que R1 pero menor que R2? ¿Y qué energía tendrá el campo? A ver, en este caso tenemos una esfera pero cargada con carga volumétrica, ρ, que es una función del radio. ¿Y por qué lo ponemos como no constante, uniforme? Porque nos dan estas condiciones de que tenemos la esfera de radio R1, donde el campo eléctrico es 0, y luego tenemos la esfera de radio R2, donde tenemos un campo eléctrico E. Tenemos un campo eléctrico E dirigido de modo radial, mientras que el espacio restante no hay carga. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico dirigido de forma radial. Tenemos la esfera R1 y la esfera R2, ¿no? Y tenemos aquí entre las dos esferas tenemos una densidad de carga ρ, pero este ρ no es uniforme, sino que varía con R. Entonces vamos a aplicar Gauss. Inicialmente tenemos que trabajar aquí a una distancia R mayor que R1, pero menor que R2. Si aplicamos Gauss a esta esfera de radio R, nos da E0 la integral del campo eléctrico radial, R de SR, tiene que ser igual a la carga encerrada, pero en la carga encerrada, como ρ no es uniforme, sino que varía con R, va a ser la integral de ρ de R de B. Bueno, esta integral, como es radial, directamente da E por 4pi R cuadrado porque es constante en esta área. Así que tenemos... bueno, ahora aquí vamos a derivar esta ecuación 1. Esto nos quedaría 4pi por 2r de R, y esta integral se va y nos queda ρ de R de B. Pero de B sabemos que es el diferencial de volumen cuando nos movemos en R a R más de R. Nos movemos a esta distancia radial de R, así que tiene que ser igual a la superficie, que es 4pi R cuadrado, por el ancho de ese casquete esférico, que en este caso es de R. Y de aquí ya podemos despejar la densidad ρ de R. Y piensa que queda como inversamente proporcional a R. Digamos que esta es la condición para que el campo eléctrico aquí sea E constante y dirigido radialmente, y aquí sea 0. Luego, si es la densidad volumétrica de energía, sabemos que es un medio de epsilon 0 al cuadrado. Y la energía total va a ser, esto es energía, no es campo eléctrico. La energía total va a ser un medio, la densidad por el volumen. El volumen, entonces esta energía del campo electrostático solo está contenido donde hay campo, que es en este casquete. Así que va a ser igual, este volumen tiene el campo G, y el volumen tiene que ser el volumen de este casquete, es decir, 4 tercios de pi R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y lo multiplicamos por esto, donde y nos queda en función del campo eléctrico y los radios. Esto sería la energía total. La energía está contenida en el volumen entre las esferas concéntricas, que es donde hay campo. A ver, aquí nos dicen que tenemos en una cavidad de una esfera metálica con radio R se encuentra una carga Q. Tenemos una carga Q. Tenemos una esfera inicial metálica con una carga neutra, perdón. Luego nos dice allí la carga que induce dicha carga en la superficie de la esfera.
A ver, tenemos la carga Q puntual dentro de una cavidad. Y esto se supone que es una esfera metálica conductora. Y nos piden hallar la carga que se induce, pero aquí en la superficie de la esfera metálica. La parte B nos dice por qué en la superficie de la esfera la carga está distribuida con densidad constante y cuál es la densidad superficial si la carga global de la esfera es nula. Es decir, si inicialmente esta esfera no estaba cargada, solo hay una carga puntual dentro de la cavidad. Bueno, la carga inducida en la superficie de la esfera, lógicamente tiene que ser más Q. A ver, tenemos la carga negativa aquí. Esta carga negativa va a inducir esta carga positiva va a inducir una carga negativa, que no necesariamente tiene que ser uniforme, depende de la forma de la cavidad y donde esté situada la carga Q. Pero bueno, la carga inducida negativa tiene que ser igual en módulo igual a Q, en magnitud igual a Q. Por tanto, esta carga negativa tiene que ser menos Q. Y como la esfera era neutra, entonces, y no puede haber carga dentro de la esfera metálica, entonces toda la carga para lograr la neutralidad positiva se va a la superficie y tiene que ser igual a Q. Luego nos preguntaban por qué esta distribución de carga en la superficie más Q tiene que ser uniforme. Bueno, debido a la fuerza de repulsión entre las cargas positivas de la superficie y a la simetría esférica, las cargas tenderán a mantener la mayor distancia entre ellas, distribuyéndose uniformemente. Fíjense que esta carga Q, su flujo de campo eléctrico, se inicia en esta carga y finaliza en las cargas negativas inducidas, porque esta carga Q está totalmente encerrada por esta cavidad. Así que sus líneas de flujo tienen que finalizar acá, porque dentro del conductor no puede haber carga E. Eso quiere decir que esta carga Q puntual en la cavidad no va a afectar a las cargas inducidas positivas en la superficie. Estas no sienten el efecto de esta carga Q, solo su magnitud. Y por tanto, si estas cargas inducidas positivas no dependen de la carga puntual que induce las cargas, entonces ellas simplemente se distribuyen uniformemente porque se repelen entre ellas. Luego nos decían cuál era la densidad en la superficie de la esfera. Bueno, en la superficie de la esfera se aplican Gauss. La carga resultante total, esta se anula con esta y nos queda simplemente una carga Q distribuida uniformemente y es como si estuviera concentrada en su centro. Entonces, como la densidad en la superficie de esa esfera tiene que ser uniforme, va a tener que ser más Q entre el área de la superficie, que es 4πr². Y la segunda parte nos dice: halla la intensidad del campo eléctrico fuera de la esfera a una distancia L de su centro si la carga global de la esfera inicialmente era igual a Q positiva. Es decir, no era neutra, no era cero, sino positiva Q, y depende de ese campo del lugar donde se encuentre la cavidad de la esfera o bien de su forma. Bueno, aquí si tenemos que inicialmente ya tenía una carga Q y la carga puntual induce una carga Q positiva, aquí va a haber Q más Q igual a 2Q. Y por tanto el campo eléctrico fuera de la esfera va a ser la carga total que está distribuida en la superficie, que en este caso es 2Q, entre 4πx en silo 0 la distancia al cuadrado. Y depende del lugar donde esté la carga puntual en la cavidad, no. Ya habíamos visto de que siempre se induce una densidad de carga superficial porque esta carga puntual está rodeada por la cavidad metálica. A ver, en este nos dice una esfera metálica de radio R se coloca en una cavidad concéntrica esférica de radio 2R. Esta sería la cavidad de radio 2R y tenemos esta esfera de radio R metálica. Y
La cavidad está dentro de otra esfera metálica cuyo radio es 3R. Los centros de la esfera coinciden, la carga global de la esfera pequeña es Q y la de la esfera grande es 8Q. Trace la gráfica de dependencia de la intensidad del campo eléctrico y las distancias hasta el centro de las esferas. Bueno, por simetría, porque están concéntricas, el campo va a ser radial. Tenemos el caso R menor que R mayúscula, mayor que 0, es decir, dentro de esta esfera pequeña, el campo eléctrico es 0 porque la esfera interior es metálica. Luego para R entre R y 2R, mayúscula, el campo eléctrico lógicamente se aplica en Gauss, simplemente va a ser la carga encerrada que es Q entre 4pi epsilon 0 la distancia al cuadrado. De hecho podemos evaluarla en 2R y nos daría esto. Luego entre 2R y 3R, como está dentro de la esfera metálica de la esfera más grande, el campo eléctrico tiene que ser 0. Y para R fuera de la esfera mayor, R mayor que 3R, usamos Gauss de nuevo. Epsilon 0, el campo es radial por la superficie 4pi r cuadrado minúscula acá, igual a la carga encerrada, pero ahora la carga encerrada tiene que ser 8K más esta Q, 8Q más esta Q, 9Q. Así que el campo eléctrico tiene que ser 9Q entre 4pi r cuadrado. Y bueno, y toda la carga 8Q está repartida uniformemente en la superficie. Igual que antes, ¿no? Pues esta carga Q de esta esfera interior no afecta a la distribución de la carga en el exterior de la esfera más grande, ¿no? Y hacemos el gráfico. El gráfico es 0, el campo eléctrico es 0 hasta R, entre R y 2R luego disminuye con la distancia, y luego entre 2R y 3R vuelve a caer a 0, y cuando sale fuera de la esfera hay una discontinuidad acá y vuelve a tener un máximo y empieza a disminuir radialmente hasta que cae a 0. A ver, en este nos dicen que en el seno de una cavidad de cierto conductor largo sin carga, de radio R, se encuentra una carga Q. El conductor está rodeado por una pantalla cilíndrica de radio R mayúscula, ¿no? A ver, tenemos este conductor largo, que es como si fuera un cilindro, una barra de forma cilíndrica de radio R minúscula, y dentro tenemos de nuevo una cavidad con una carga puntual Q. Y luego todo este cilindro, o esta barra cilíndrica, está rodeada por otro cilindro que hace de pantalla cilíndrica de radio R mayúscula. También es conductora. La longitud del conductor L es mucho mayor que el radio R. Esta pantalla está colocada a tierra y como dependerá la intensidad del campo eléctrico fuera de la cavidad respecto a la distancia hasta el eje en la lejanía de los extremos del conductor. Es decir, cómo dependerá la intensidad del campo eléctrico fuera de la cavidad medida desde el eje del conductor largo. Es decir, tenemos aquí el conductor interno R de radio R minúscula, tenemos la cavidad con la carga Q positiva. De nuevo esta carga Q positiva dentro de esta cavidad va a inducir una carga negativa menos Q. Y luego sobre la superficie de este conductor de radio R minúscula se va a inducir en la superficie, porque es una conductora, una carga en este caso positiva también de magnitud Q. Pero como está rodeada por una pantalla metálica también a tierra, entonces esta carga positiva que está en la superficie de este conductor de radio R minúscula va a inducir una carga negativa igual a la magnitud que existe sobre el conductor interno, ¿no? Y la razón es que está conectada a tierra, entonces en este caso esta carga positiva va a traer electrones desde tierra y se van a colocar sobre la pantalla.
el conductor que hace de pantalla cilíndrica de radio R mayúscula. Luego, si X es la distancia radial al eje del conductor, vamos a usar la superficie de Gauss cilíndricas y comenzamos para X mayor que R y menor que la distancia del R mayúscula, que sería la distancia a la pantalla. El campo eléctrico sabemos que va a ser radial desde el eje, entonces va a ser E de X por el diferencial de superficie S en la dirección X de SX. Este campo eléctrico, si estamos alejados de si el conductor es largo y estamos alejados de los extremos, va a ser constante igual a E de X. Y este de SX, cuando esto sale fuera, nos queda la integral simplemente de la superficie del cilindro, que es 2pi por el radio. Aquí el cilindro, en este caso, sería la superficie cilíndrica de Gauss, ¿no? Que tiene un radio X, sería 2pi por X por su longitud. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada, que solamente en este caso va a ser igual a Q minúscula positiva. Porque la carga encerrada de una superficie de Gauss aquí cilíndrica sería más Q, más este menos Q da 0, más este Q daría Q positivo. Y de aquí despejamos E de X. Luego para X mayor que, para mayor que 0, menor que R, tiene que ser 0. Porque está dentro de este conductor. Siempre que esté fuera de la cavidad, está dentro del conductor metálico. Y para X mayor que R, es decir, fuera de la pantalla, la carga encerrada, fíjense que en este caso la carga encerrada va a ser menos Q más Q da 0 y menos Q más Q da 0. Y por tanto el campo eléctrico tiene que ser 0. Por eso es que se dice que este cilindro exterior de radio R mayúscula actúa como una pantalla cilíndrica. Es decir, hace que fuera de esa distancia, fuera de esta pantalla, el campo eléctrico se haga 0 a pesar de la carga Q. A diferencia de lo que pasaba con esta esfera, que inicialmente estaba aislada, la carga Q al final se refleja en su superficie y produce un campo en el exterior. Pero en este caso, como está apantallada y llevada a tierra, desaparece el campo. A ver, en este nos dicen que tenemos un campo eléctrico homogéneo de intensidad E. En este caso va hacia la derecha, se pone una lámina metálica fina. El plano de la lámina es perpendicular a la dirección del campo, ¿no? Como está aquí. Se supone que es una lámina metálica delgada, fina. ¿A qué densidad superficial tendrá la carga en la lámina? ¿Qué presión eléctrica ejercerá sobre la superficie de la lámina? A ver, tenemos el campo eléctrico. Tenemos aquí la lámina, supongo que tiene un ancho H. ¿Y qué vamos a usar? Bueno, vamos a aplicar Gauss, una superficie que envuelva una de las caras, en este caso la cara que da hacia el campo eléctrico, muy cerca de la superficie de la lámina metálica. Sabemos que de este lado hay campo eléctrico y el campo eléctrico nos dicen que es E. Un campo eléctrico homogéneo de intensidad E. Y dentro del conductor de la lámina el campo eléctrico tiene que ser 0. Así que nos quedaría que x seno 0 la integral de E.ds tiene que ser la carga encerrada. La carga encerrada va a ser la densidad de carga que se induce acá, sigma, por la superficie. Esta integral entonces sería simplemente E por esta superficie, porque el campo entra y aquí este campo es 0. E por S menos 0 por S. De aquí nos da entonces que la densidad de carga tiene que ser simplemente x seno 0 por E.
Luego, para la presión eléctrica, sabemos que la presión eléctrica se puede calcular como si tenemos la densidad de carga de la superficie metálica como la densidad por el campo eléctrico promedio. En este caso, el campo eléctrico promedio, tenemos E de un lado y E igual a 0 del otro. Así que el promedio nos va a dar E medio. Y por tanto, la presión eléctrica va a ser sigma por el campo eléctrico promedio, sigma por E medio, pero E es sigma entre epsilon 0. Entonces nos queda sigma cuadrada entre 2 epsilon 0. O también lo podemos expresar en función del campo eléctrico y nos queda un medio de epsilon 0 al cuadrado. La parte B nos dice que el grosor de la lámina es H en ahora y su superficie es S. ¿Qué trabajo mínimo es necesario efectuar para sacar la lámina del campo eléctrico? Básicamente es coger esta lámina y alejarla hasta el infinito de este campo eléctrico E, que se supone que está originado en algún punto en el infinito hacia la izquierda, ¿no? Tenemos que alejarlo hacia el infinito. Bueno, sabemos que la densidad de energía electrostática siempre se mide como un medio de epsilon 0 por el campo al cuadrado, ¿no? Esta lámina, ¿qué está haciendo? Bueno, está ocupando parte del volumen que debería ocupar el campo eléctrico E. En este caso, este volumen está siendo ocupado por la lámina. Una vez que se aleja la lámina el campo E, una vez que se aleja al infinito, el campo E vuelve a ocupar dicho volumen. Si esto se aleja hasta el infinito, al final no tiene efecto sobre la densidad, va a terminar cayendo a cero y este volumen que estaba siendo ocupado ahora lo recupera el campo eléctrico, ¿no? Así que el cambio de energía va a ser igual al trabajo realizado para sacar a la lámina del campo eléctrico, es decir, para alejarla hacia el infinito. Ese cambio de energía entonces va a ser la densidad de energía por el volumen. El volumen es el nuevo volumen que va a ocupar este campo eléctrico E, es decir, va a ser igual a la superficie por el ancho, S por H. Y el trabajo entonces va a ser esta expresión, ¿no? Bueno, esto lo dejamos para el siguiente vídeo.